Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Sí, Señor. Oh, oh. Sí, Señor. Ahora decláralo conmigo. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Yo quiero ser portador de tu gloria.
¿Qué tal, queridos hermanos? Tengan todos buenas noches. Es un placer y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta ocasión. Y aunque no podemos hacerlo congregándonos en la iglesia, pero lo podemos hacer por medio de este medio, del Zoom. Y qué lindo es poder verles y poder escuchar la voz y poder saludarnos. Y quisiera poder compartir con ustedes la palabra de Dios y ser de bendición para cada uno de ustedes. Un saludo de parte de mía y de toda mi familia, de Andrea y Débora. Estamos bien, gracias al Señor, bajo su cuidado y protección. Así que estaba pensando que poder compartir cuando Ricardo me avisó que tenía que compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Automáticamente mi mente se elevó a Daniel capítulo 4 y íbamos a meditar allí en el segundo sueño de Nabucodonosor y sacar algunas lecciones prácticas para nosotros, para este tiempo que nos toca vivir. Y después yo decía, cómo animarnos, cómo estimularnos, cómo compartir la palabra de Dios de tal manera que uno pueda ser de estímulo, de edificación, de exhortación uno a otro. Y debo confesar que había una lucha ahí en mi interior y estaba entre Daniel capítulo 4 y después Dios fue colocando en mi corazón otra cosa y yo decía, ¿cómo vivir en este tiempo, en esta situación que estamos viviendo? Y ahí me pregunté cómo glorificar a Dios en medio de esta circunstancia, de esta situación que nos permite vivir. Cómo vivir para la gloria de Dios. Y ese era el otro pensamiento, el otro título del mensaje, y luchaba allí. Entonces oré al Señor y el Señor fue inclinando mi corazón a lo que voy a compartir ahora. Eh, cómo vivir para la gloria de Dios. Cómo, hermanos queridos, vivir en este tiempo de pandemia, de este virus que no solamente nos toca vivir a nosotros aquí en la ciudad de Esperanza, sino en todo nuestro país de Argentina y en todo el mundo, porque es algo mundial, ya es algo global. Cómo vivir en medio de esta circunstancia, cómo vivir para Dios, cómo vivir para la gloria de Dios, cómo glorificar el nombre de Dios. Y quisiera, hermanos queridos, con la ayuda de Dios, en este tiempo que tenemos para compartir la palabra de Dios, de poder sacar algunas verdades en cuanto a cómo vivir para la gloria de Dios, cómo glorificar a Dios. Y en última instancia, hermanos queridos, al fin y al cabo, todo tiene que ver con la gloria de Dios. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Ustedes saben que la Biblia siempre, en forma categórica y en forma clara, nos dice que la salvación es por gracia. Eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Ustedes conocen el pasaje. Y Pablo dice que somos salvos por gracia y siempre el medio va a ser la fe. Salvos por gracia por medio de la fe. Ahora, todo es por gracia. La salvación es por gracia. El servicio es por la gracia del Señor. Es algo que recibimos, aunque no merecemos ni la salvación ni servir al Señor. Pero es un regalo, es un don que Dios nos da. La santidad tiene que ver con gracia. Cuando uno va a la carta de Pedro, Pedro dice que él escribe su carta en forma breve, amonestando que esta es la verdadera gracia de Dios. Entonces nos damos cuenta de que todo todo tiene que ver con la gloria de Dios. En Efesios capítulo 1 es interesante, hermanos queridos, que el apóstol Pablo bosqueja la salvación y dice que somos salvos por gracia, pero salvados para la gloria de Dios. Y ustedes recuerdan en el capítulo 1, allí de Efesios, cuando Pablo habla de las bendiciones que tenemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por ejemplo, capítulo 1 de Efesios, versículo 3 hasta el 6, encontramos las bendiciones de Dios al Padre. Versículos 7 al 11 encontramos las bendiciones que tenemos en el Hijo, en Dios el Hijo. Y del versículo 12 al 14 encontramos las bendiciones que tenemos en Dios el Espíritu Santo.
Ahora, cada bendición en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, dice Pablo que todo es para alabanza de su gloria. Y es interesante cómo Pablo en el capítulo 1, versículo 2 al 14, cuando habla del Espíritu Santo, en esos dos versículos Pablo está bosquejando o dándonos un cuadro o una ilustración de lo que es la salvación. Y dice Pablo que la salvación es para la gloria de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y las tres veces que Pablo nos da las bendiciones en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, todo es para alabanza de su gloria. Entonces fui en este tiempo, estuve pensando y luchando ahí en mi interior, hasta que Dios fue inclinando esta clase de pensamiento para poder compartir con ustedes. Y quisiera que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 10, y allí quiero que podamos ver el versículo central de esta noche para poder compartir. Primera de Corintios capítulo 10. Si tenés tu Biblia me puedes ayudar a buscar capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 31. Dice Pablo así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Leemos de nuevo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, este es un versículo muy conocido y yo pensaba cómo glorificar a Dios en este tiempo, cómo tratar de no colocar nuestra mirada o nuestra vista o enfocarnos tanto en la pandemia. Sí, tenemos que preocuparnos, tenemos que estar precavidos, tenemos que ser prudentes, tenemos que saber. Y bueno, continuamente vamos recibiendo instrucciones o informaciones de médicos y de los periodistas a través de la televisión y de los medios masivos, pero cómo no poner la vista en demasía, es decir, en forma demasiada en esto. Yo más bien quería que podamos enfocarnos. Sí, tenemos que estar al tanto de todo esto, pero más allá de la pandemia, mi querido hermano, y de este virus que Dios permite a nivel mundial, quiero que podamos enfocarnos en cómo vivir en este tiempo, en esta situación, en esta circunstancia que Dios permite vivir para la gloria de Dios. Y aquí encontramos un principio tremendo. Y la primera verdad que quiero que podamos ver juntos es que glorificamos a Dios cuando apuntamos a ese propósito. Es decir, cuando uno no apunta a nada, cuando uno no tiene un objetivo, un blanco para dar, no vamos a apuntar, si no apuntamos a nada, no le vamos a pegar a nada. Pero cuando nosotros tenemos un objetivo, una meta, un blanco, podemos dar al blanco. Y aquí el apóstol Pablo lo que nos enseña es que debemos glorificar a Dios apuntando a ese propósito. Entonces, este versículo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, nos muestra el propósito, que todo lo que uno pueda hacer, acá en este caso, en el contexto de Pablo, comer o beber debe ser por la gloria de Dios. Y habría que estudiar todo el capítulo. Pero yo quiero tomar ese versículo como la base para el compartir de cómo vivir para la gloria de Dios o cómo glorificar a Dios. Entonces, en primer lugar, debemos glorificar a Dios apuntando a ese propósito. Es el propósito de Dios que nosotros podamos glorificar a Dios en todo lo que uno pueda pensar, en la forma de pensar, de vivir, de proceder. Nosotros tenemos que hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Entonces, este versículo debe ser nuestro enfoque, debe ser la gloria de Dios, debe ser nuestra meta, nuestro propósito, debe ser mi propósito, glorificar a Dios. No solamente debe ser mi propósito, sino también debe ser mi principio. Porque este principio que Pablo aplica acá es un principio que va regulando la vida del creyente para no ser de tropiezo a nadie. Entonces, todo lo que uno pueda hacer, debe hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos queridos, en este tiempo, preocupémonos por glorificar a Dios y Dios se va a encargar de añadir
todo aquello que nosotros necesitamos. Que no caigamos en el error de preocuparnos en forma de caer en la ansiedad o en la afán, sino más bien que en este tiempo de tribulación, de prueba, que Dios nos ayude a enfocarnos en lo que es la gloria de Dios, en cómo glorificar a Dios. Y que eso pueda ser mi propósito, mi principio, mi prioridad. Mi prioridad debe ser glorificar a Dios. Entonces, hermanos queridos, nosotros glorificamos a Dios cuando apuntamos a ese propósito. En segundo lugar, glorificamos a Dios cuando confesamos nuestros pecados. El hecho de confesar nuestro pecado trae gloria a Dios. Y la Biblia dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos glorificando el nombre de Dios. Ahora, quiero tomar un pasaje como ilustración en cuanto a esto. Y ustedes recordarán la historia allí en Josué capítulo 7. Capítulo 6 viene la conquista de Jericó. Ustedes recordarán en el capítulo 7. Vamos a encontrar el pecado de Acán. Y después de que ya habían conquistado y ya se habían derribado todos los muros, la muralla de Jericó, por obra sobrenatural de Dios, dice la escritura que Acán vio algo que le llevó a la tentación y después de que él había tomado, Dios sabía eso, nadie sabía, pero Dios sí, él lo hizo en secreto, en una forma de que nadie lo había visto, pero a Dios no podía ocultarle ni engañarle. Y en el capítulo 7 de Josué, versículo 19, dice así la escritura. 7:19 del capítulo 7. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declaradme ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Entonces aquí encontramos el cuadro de la vida de Acán, y que después de que Dios había sacado a luz y después ya Dios le dice a Josué, Josué lo llama, dice que Josué le dice, da gloria a Dios, confiesa tu pecado. Y acá encontramos, hermanos queridos, el hecho de que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, esto es, glorifica a Dios. Al confesar nuestro pecado, glorifica a Dios. Cuando vivimos en obediencia, la obediencia trae bendición. Y cuando uno desobedece a Dios, la desobediencia trae maldición. Y ese principio y esa enseñanza la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 al 30, cuando Dios habla a Israel y le habla de las bendiciones que iban a tener a través de la obediencia, pero también le habla de las maldiciones que iban a tener como consecuencia de su desobediencia. Y ese mismo principio, hermanos queridos, es aplicable a la vida cristiana. Cuando uno obedece a Dios, hay bendición, pero cuando uno desobedece a Dios, hay maldición, hay castigo, hay juicio. Y aquí vamos a ver, querido hermano, que después de que Acán confesó su pecado y que Josué lo confrontó y le dice, confiesa tu pecado y da gloria a Dios, declárame, no me oculte nada. Dice la escritura que el juicio de Dios cayó no solamente sobre Acán, sino toda su familia y todo su ganado y toda su casa. Ahora, qué triste, hermano querido, es entender que el pecado trae grandes consecuencias y que el pecado en primera instancia, en primer lugar, afecta el carácter santo de Dios. Todo pecado es contra Dios. Por eso el salmista David en su salmo de confesión, él dijo, contra ti solo he Jehová, he pecado. Contra ti solo he pecado. Todo pecado ofende a Dios, ofende el carácter santo de Dios, pero también afecta a lo que amamos. El pecado no confesado afecta a las personas que amamos, afecta a nuestra familia,
mi esposa, mis hijos, como en el caso de Acán, y puede afectar toda una nación, como fue el pecado de Acán frenó a Israel. Y Dios tuvo que decirle a Josué que había pecado dentro del pueblo. Entonces, hermanos queridos, nosotros glorificamos a Dios cuando hacemos nuestro propósito de glorificar a Dios, apuntamos a ese propósito, pero también cuando confesamos nuestros pecados. En tercer lugar, glorificamos a Dios cuando al confiar en Dios, glorificamos a Dios al confiar en Dios. Y qué tremendo es saber que Dios es digno de confianza. Dios es un Dios digno de confianza. En Él puedo confiar. Y yo puedo glorificar a Dios cuando mi confianza está puesta en Dios, no en la circunstancia, no en lo que me rodea, no en personas, no en hombres, sino que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y no debo ser sabio, manejarme y conducirme en este tiempo. Pero no puede ser que esto acá nos lleve al pánico, nos frene, nos lleve a desanimarnos, sino todo lo contrario. Debo estar confiando, expectante en la obra de Dios en este tiempo que nos toca vivir de cerca y confiar en Dios, porque la pandemia, mi querido hermano, no la va a parar nadie. Solo Dios puede frenar la pandemia, solo Dios puede levantar la pandemia, solo Dios puede quitar la pandemia. Y lo interesante es que cuando Dios disponga, cuando Él quiera, Él va a terminar con todo esto. Pero en este tiempo, Dios quiere enseñarnos que debemos glorificar a Dios en toda situación de la vida, en toda circunstancia. Número uno, glorificamos a Dios cuando apuntamos a ese propósito. Número dos, glorificamos a Dios cuando confesamos nuestros pecados. El hecho de confesar nuestro pecado trae gloria a Dios. Número tres, glorificamos a Dios al confiar en Dios. Y hay un ejemplo tremendo de confianza en Dios y es allí la vida de Abraham. Dios prometió a Abraham que tendría una simiente. Dios le prometió a Abraham que tendría una simiente. Y uno puede ver, querido hermano, que en Romanos capítulo 4 nos enseña cómo Abraham creyó a Dios contra toda clase de tiempo. Creyó a Dios contra tiempo. No se debilitó, no dudó, más bien se fortaleció. Y es interesante estudiar y hacer una biografía de la vida de Abraham y ver que la promesa de Dios en cuanto a la descendencia, cuando Dios promete a Abraham que tendría una simiente, que tendría un hijo, Abraham tenía 75 años. Y allí Dios le había dado la promesa de un descendiente. Pero solo podemos ver que cuando Abraham tenía 100 años, llega el tiempo en el cual Dios se le manifestó y le había dicho a Abraham, vas a tener un hijo. Pero Dios a los 75 años le había prometido la descendencia. Es decir, 25 años antes. Por lo tanto, Abraham estuvo esperando 25 años la promesa de Dios. Y a la edad de 100 años, él y Sara 90, y ya estando en un tiempo que humanamente era imposible procrear o tener hijos, sin embargo Dios le había prometido, y es impresionante cómo Abraham confió en Dios. Él creyó a Dios. Tres cositas en cuanto a Abraham. Abraham conocía a Dios, conocía la persona de Dios, conocía la persona de Dios, creyó en las promesas de Dios. Creyó a la palabra de Dios y confió en la promesa de Dios. Abraham conoció la persona de Dios, creyó la palabra de Dios y confió en las promesas de Dios. Y era todo lo que tenía. Entonces él es un ejemplo digno de poder imitar, porque hermanos queridos, Abraham no contaba con toda la Biblia. Sin embargo, él conocía a Dios, conoció la persona de Dios y fue llamado amigo de Dios, creyó la palabra de Dios y confió en su promesa. Un ejemplo digno de imitar de que podemos glorificar a Dios confiando en Él, confiando en Dios. Ahora, la gente puede observarnos en este tiempo y decirnos, bueno, si tú confías en Dios, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué estás así?
Y nosotros en este tiempo, hermanos queridos, debemos marcar la diferencia de glorificar a Dios confiando en su persona. Y Abraham no dudó, no se debilitó, creyó, confió, esperó la promesa y cuando vino el tiempo de Dios, Dios le dio ese hijo de la promesa. Dios juntamente con la prueba nos da la salida. La incredulidad no cuestiona la integridad de Dios. Abraham no cuestionó a Dios y dice que no hubo incredulidad en Abraham. Eso dice Romanos capítulo 4. Ahora, hermanos queridos, la vida está llena de problemas. La vida está llena de problemas y podemos verlo en este tiempo. Pero nosotros contamos con todo recurso del cielo que está a nuestra disposición. Todo recurso del cielo está a nuestra disposición. Y aunque la vida está llena de problemas, yo debo enfocarme en Dios. Dios está por encima de toda esta circunstancia que está pasando. Dios está por encima de los problemas. No debo enfocarme tanto en los problemas, porque cuando me enfoco en los problemas y dejo de mirar a Dios, me va a pasar lo mismo que le pasó al apóstol Pedro. Cuando él le dijo a Jesús que mandara a caminar sobre el agua hasta donde él estaba. Y el Señor dijo, ven Pedro, ven. Y dice la escritura que Pedro salió de la barca y comenzó a caminar. Y mientras él caminaba, se comenzó a levantar un gran viento y las olas se comenzaron a agitar. Y Pedro quitó la mirada del Señor y se hundió. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en los problemas o en las circunstancias más que Dios y quitamos nuestra mirada y nuestra vista de Dios, nos vamos a hundir. Entonces, hermanos queridos, en medio de los problemas, no miremos los problemas, sino miremos la potencia de Dios que puede obrar en medio de los problemas. Porque los problemas para Dios son una oportunidad para obrar para nosotros. Otro ejemplo de confianza encontramos a los muchachos así en Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3. Y aunque ellos fueron tirados en el horno de fuego, Dios estaba presente cuidándole en medio del horno de fuego. Observen, querido hermano, que ellos no fueron librados del horno de fuego, no fueron librados de la prueba, sino que estando en el horno, en medio del horno de fuego, literalmente, la presencia de Dios estaba con ellos cuidándole. Y en todo este tiempo, hermanos queridos, donde estamos viviendo circunstancias difíciles y donde se aproxima situaciones más difíciles todavía para nuestro país a nivel de política, a nivel económico, nosotros podemos confiar en Dios y cuando confiamos en Dios, glorificamos a Dios. En cuarto lugar, glorificamos a Dios al dar fruto, al dar fruto. Y eso es lo que dice Juan 15:8. Dice el Señor allí en Juan 15:8, dice el apóstol Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, en que llevéis fruto, en que llevéis mucho fruto. Glorificamos a Dios cuando llevamos fruto. Filipenses capítulo 1, versículo 11 nos habla de una vida llena de justicia. Romanos capítulo 2 nos habla de que no había fruto en la vida de Israel. No había fruto. Dice, Pablo le dice, ustedes no son una fuente de bendición, porque hay robo, porque hay adulterio, porque hay incredulidad. El Señor en Mateo capítulo 5, versículo 44 y 46 dice que las obras hechas en la luz glorifica a Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, Pablo habla de la justicia verdadera y dice que la justicia verdadera trae fruto. Y habla de dos clases de frutos. Frutos de acción, que es la obra justa, como ganar almas, pero también habla de frutos de actitud. Y allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos habla de ese fruto de actitud que el Señor quiere reproducir en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es un fruto de actitud. Dios quiere primero en nosotros fruto de actitud para luego tener frutos de acción. En quinto lugar, glorificamos a Dios al alabarlo. Salmo 50, 23.
Cualquier persona que alaba a Dios glorifica a Dios. ¡Qué tremendo! Salmo 86, 9. Al adorar a Dios, estamos glorificando a Dios. Salmo 92, 1 y 2. El hecho de adorar al Señor es parte de glorificar a Dios. San Juan capítulo 4 habla del verdadero adorador y el Señor busca a tales adoradores. Salmo 95 dice que debemos postrarnos delante de Dios, alabándole, adorándole. Y hermanos queridos, que en este tiempo Dios nos ayude a poder glorificar su persona, a exaltarlo, a engrandecerlo y disfrutar del cuidado y de la protección del Señor. Que el Señor les bendiga.